Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Hoy vamos a hacer el chal Caperucita. Bueno, obvio, es rojo y me ha recordado mucho a Caperucita. Además, me he ido a grabar las fotos al bosque y casi que me viene el lobo. Bueno, es un chal que he realizado con diversos puntos fantasía y le he añadido, como ves, unos bolsillos para que te lo puedas poner casi como un chaleco. Simplemente añadiéndole un botón en el centro te queda casi un chaleco. Es un chal que creo que no es difícil de hacer, aunque tienes, bueno, que saber un poquito de ganchillo para ir haciendo el paso a paso. Yo te espero en mis redes sociales. Si aún no me conoces, búscame en Instagram como Quieres Tejer o en Facebook, aunque estoy más activa en Instagram, y allí podrás ir viendo todos los proyectos que voy a ir subiendo, y si tú haces alguno de los proyectos del canal me lo vas a poder compartir y así estaremos un poco más juntas. Vamos con el paso a paso detallado de este chal Caperucita. Bien, pues como has visto en el vídeo, vamos a realizar un chal que he diseñado con un trabajo muy bonito de abanicos intercalados. Intercala un abanico de puff con un abanico de puntos altos, y además tiene todo en la parte lateral un trabajo de punto cable con punto popcorn para que nos dé un efecto muy bonito en el remate. Y entonces te voy a dar un poquito las indicaciones. Yo he utilizado unos 6 ovillos de 100 gramos de esta marca de Caricia Classic. 6 ovillos en este color teja, que es el color 66, ¿vale? Con unos 6 ovillos. Mi chal mide 170 centímetros de largo. Pero ahí te voy a dejar yo que tú hagas el largo que tú desees. Yo te voy a explicar en el tutorial cómo hacer el paso a paso del punto, y tú vas a ir probándote a la medida que avances, porque si eres más alta o más bajita, pues vas a necesitar un chal más o menos largo, ¿de acuerdo? Lo que sí vamos a tener igual, si trabajas evidentemente como yo voy a trabajar con una aguja del 4, es el ancho. Mi ancho es de 40 centímetros. Yo te voy a dar ya los puntos necesarios en puntos cadena que tú necesitas para empezar el chal. Y si trabajas con una aguja del 4 igual que yo, te va a dar un ancho aproximadamente, si puedes tejer un poquito más fuerte, eso siempre depende un poco de cómo tejemos, pero el ancho sí que va a ser 40 centímetros de ancho si trabajas con una aguja del 4. Yo te voy a dar las indicaciones del número de cadenas que tienes con el que tienes que empezar, porque es un punto elaborado que lleva diferentes franjas, diferentes patrones de una parte y de la otra. Entonces lleva un número exacto de puntos, que es el que te voy a dar, y a partir de ahí tú vas a ir dando vueltas hasta que tengas el largo que tú quieras. No te voy a dar cuántas vueltas tienes que dar, porque vas a probártelo y depende de cómo lo quieras de largo, ahí vas a parar, ¿vale? El mío mide 170 centímetros de largo. Entonces vamos con el paso a paso. No es difícil, aunque tampoco es un proyecto muy fácil para principiantes. Sería, bueno, un nivel intermedio. No tiene mayor dificultad que ir sabiendo bien colocar todas las filas y todos los puntos para que den ese efecto fantasía tan bonito que ha quedado en el chal. Bueno, pues ahora sí, vamos con el paso a paso del chal Caperucita. Iniciamos haciendo un nudo deslizado, insertamos la aguja y vamos a levantar 67 puntos cadena. 1, 2, 3, hasta que tengas 67 puntos cadena. Bien, aquí ya tengo levantados mis 67 puntos cadena y ahora vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es levantar 3 puntos cadena. 1, 2 y 3 puntos cadena. Estos 3 puntos cadena significan un primer punto alto que van a ocupar este primer punto de aquí. Por tanto, vamos a ir a trabajar al quinto punto desde la aguja y vamos a hacer otro punto alto en ese quinto punto, porque las 3 cadenas ocuparían este primer punto de aquí, lo contamos como punto. Entonces hemos hecho 1 y 2 puntos altos. Vamos a hacer en total 13 puntos altos. Bien, aquí tenemos los 13 puntos cadena. Hay 13 puntos altos. Recuerda que estos 3 puntos cadena ya fueron un punto, y ahora en el siguiente punto que nos viene aquí vamos a hacer un punto bajo, así. Ahora vamos a tomar lazada y vamos a saltar 1, 2, 3 en el cuarto punto, insertamos aguja y vamos a hacer 7 puntos altos, un abanico de 7 puntos altos clavados en el mismo punto de base.
1, 2, 3, 4, 5, ves que estoy clavando todo el rato en el mismo punto, 5, 6 y 7 puntos altos. Un abanico de 7 puntos altos en el mismo punto de base. Ahora vamos a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto vamos a hacer un punto bajo. Así. Esto lo vamos a repetir por 5 veces, es decir, ahora tomaríamos lazada y volvemos a saltar 1, 2, 3 en el cuarto punto, volvemos a hacer un abanico de 7 puntos, clavados en el mismo punto de base. Y ahora vamos a volver a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto vamos a hacer un punto bajo. Esto lo vamos a hacer 5 veces. Bien, pues así nos debe quedar 13 puntos altos y 5 arcos de 7 puntos altos clavados en el mismo punto de base con esa secuencia, ¿eh? Saltamos 3 puntos, en el cuarto hacemos el abanico, saltamos 3 puntos, en el cuarto el punto bajo y de nuevo, ¿vale? Hasta que tengamos 5 veces 5 arcos. Ahora vamos a volver a hacer puntos altos en los 13 últimos puntos que nos deben quedar si lo hemos hecho bien. Tomamos lazada y aquí te tienen que quedar ahora 13 puntos. Cada uno de esos 13 puntos los vamos a tomar a puntos altos. Lazada, punto alto. Así hasta el final deberás tener 13 puntos altos. Bien, pues nos debe quedar montada así esta primera fila. 13 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 arcos y 13 puntos altos nuevamente. Ahora lo que vamos a hacer para la fila número 2 es levantar 3 puntos cadena que van a significar el primer punto alto y giramos la labor. Esta segunda fila es donde empieza la repetición del patrón. Luego más adelante te diré, volvemos a la fila 2, volveremos a esta fila. Bien, entonces el punto se va a trabajar de diferente manera. Donde tenemos los puntos altos va a haber un patrón y donde tenemos los arcos va a haber otro patrón, ¿vale? Vamos a verlo porque es muy sencillo. Levantamos 3 puntos cadena que van a significar el primer punto alto. Por tanto, estas 3 cadenas ocupan este punto, ya no lo trabajamos. Tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto alto y lo tomamos desde debajo, así. A relieve por debajo y hacemos así un primer punto alto a relieve. Tomamos lazada nuevamente y en el siguiente punto alto volvemos a cogerlo desde debajo y volvemos a hacer otro punto alto tomado a relieve, tomando la vareta desde abajo, así. Ahora tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto que lo tenemos aquí y hacemos un punto alto, en el siguiente punto 2 puntos altos, ya tomándolos de forma normal encima de la cadenita que corresponde al punto alto y 3 puntos altos. Después de hacer estos 3 puntos altos vamos a hacer un punto popcorn. En el mismo punto de base vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos en el mismo punto de base.
Para hacer el punto popcorn, ahora levantamos el hilo para sacar la aguja y nos vamos a ir al primer punto que levantamos en ese grupo de 4. Entramos así hacia allí, cogemos el hilo que lo tenemos aquí, ajustamos, traemos el hilo y hacemos un punto cadena para sujetar esta bolita que se nos forma aquí del punto popcorn. Ahora vamos a volver a hacer 3 puntos altos más, cada uno en su punto. 1, 2 y 3. Esto nos ha quedado así: un punto alto solo, 2 puntos a relieve, 3 puntos altos, uno en cada punto de base, un punto popcorn, 3 puntos altos. Y ahora en estos últimos puntos que nos quedan aquí, estos 3, vamos a coger 2 tomados por delante, así como hicimos al principio, 1 y 2, y en el último punto lo tomamos de forma normal, ¿vale? Es decir, igual que empezamos, acabamos. Entramos en la tercera cadenita del último punto alto de esta serie, y esta es la secuencia, la primera secuencia de los puntos altos, ¿vale? Intercalamos, luego iremos intercalando en forma de rombos los puntos popcorn. Por tanto, en esta secuencia lo que hacemos es eso: colocar el punto popcorn después de 3 puntos y luego acabar igual que empezamos. Ahora aquí nos encontramos con el primer arco. Lo que vamos a hacer es tomar la lazada y en este primer punto bajo que hicimos aquí vamos a hacer un punto puff. Coges y tiras del hilo una vez, entras nuevamente, tiras del hilo 2 veces, entras nuevamente, tiras del hilo 3 veces, entras nuevamente en el mismo punto, ahí se te ha formado un punto puff. Ahora para cerrarlo coges hilo, atraviesas y haces un punto cadena. Aquí se te ha formado un punto puff, ¿vale? Diferente del punto popcorn. Ahora la secuencia sigue levantando 3 cadenas y nos vamos a ir en el arco 1, 2, 3, en el cuarto punto insertamos aguja y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 3 puntos cadena. Y aquí, donde hicimos el punto bajo de la anterior fila, vamos a hacer un abanico de puntos puff, que se hace haciendo un punto puff, 1, 2, 3 y 4 veces pasamos el hilo, cerramos, punto cadena, y para separar un punto puff de otro hacemos 2 cadenas y en el mismo punto hacemos otro punto puff, 1, 2, 3 y 4. Cerramos, punto cadena. Aquí se ha formado lo que vamos a llamar el abanico de puffs, ¿vale? Un abanico de punto puff separado por 2 cadenitas. Ahora vamos a hacer 3 cadenas y ya vamos a seguir así la secuencia. En el cuarto punto del abanico un punto bajo, 3 cadenas. Donde teníamos el punto bajo, igual que hemos hecho, vamos a volver a hacer otro abanico de punto puff. 1, 2, 3, 4 veces, atravesamos, punto cadena, 2 cadenitas de separación y en el mismo punto de base otro punto puff, un abanico de punto puff, 1, 2, 3 y 4. Cuando tenemos las 4 atravesamos y hacemos un punto cadena, y esto lo vamos a ir repitiendo hasta el final, ¿vale? 3 puntos cadena, en el cuarto punto del abanico hacemos un punto bajo, 3 puntos cadena y aquí en el punto bajo otro abanico de puntos puff. De esta manera hemos llegado al final. Aquí tenemos
lo primero que hicimos fue un punto puff solamente, 3 cadenas, punto bajo en el centro del abanico, 3 cadenas, abanico de puntos puff, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, abanico de punto puff. Lo hemos ido repitiendo hasta llegar aquí al final. Aquí ya tenemos de nuevo los puntos altos. Entonces vamos a acabar igual que empezamos. Hacemos 3 cadenas y aquí en el punto bajo hacemos un solo punto puff. Sería como una mitad de abanico. Bien, hacemos 1, 2, 3 y 4 veces lazada para hacer nuestro último punto puff solito. Igual que empieza la fila de arcos, acaba. Y ahora, igual que hicimos aquí, lo mismo vamos a hacer aquí. Es decir, el primer punto lo tomamos normal, un punto alto. Luego tomamos los dos siguientes por debajo. Es lo mismo que hicimos en el otro lado. 1 y 2 puntos a relieve por debajo. Ahora hacemos 3 puntos altos, uno en cada punto de base. 1, 2 y 3. En el cuarto punto hacemos un punto popcorn compuesto de 4 puntos altos que se sitúan en el mismo punto de base. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Tiramos, sacamos el hilo, nos vamos a la cuarta vareta, a la primera vareta de esas 4 que levantamos, pasamos la aguja hacia allí, cogemos el hilo, ajustamos, traemos y hacemos un punto cadena. Esto es un punto popcorn y ahora hacemos 3 puntos altos al otro lado de este punto popcorn. 1, 2 y 3. Aquí nos deben quedar ahora 3 puntos altos. Los vamos a tomar 2 en relieve por delante, 1 y 2, y el último lo vamos a clavar en la tercera cadenita. Ahí haremos nuestro último punto alto que quedaría de forma plana. Bien, esta es la fila número 2 y es donde empieza el patrón de este chal cuadrado con bolsillos. Bien, entonces ahora vamos a hacer la fila número 3. Para ello lo primero que vamos a hacer es levantar 3 puntos cadena. Siempre empezaremos igual porque es un primer punto alto y giramos la labor. Ahora lo primero que nos encontramos es la parte de atrás. Ves que el punto popcorn está aquí delante. Esta es la parte de detrás del chal. Vamos a ver cómo se trabaja. Después de hacer estas 3 cadenas que significan el primer punto alto que iría aquí, nos encontramos con los 2 puntos que por aquí están en realce. Estos 2 puntos que hicimos tomándolos por delante que quedan realzados. Entonces, para no romper esa dinámica, vamos a tomar lazada y vamos a coger ese punto desde aquí, así. Y entonces hacemos el punto alto. De nuevo, tomamos lazada, ahí tenemos el punto que si lo tocas con el dedo lo ves que está ahí delante, pues atraviesas así ese punto. Y haces un punto alto. Esto si lo giramos va a hacernos un efecto de punto cable, es decir, nos va a quedar todo el rato el borde de realce, que es lo que queremos para que nos marque el principio y el final del chal. Entonces, entre puntos a realce y puntos a realce, por la parte de detrás siempre debemos tener 7 puntos altos. Vamos a verlo. Aquí tenemos los 3 puntos que hicimos, los trabajamos normal, 1, 2 y 3. Y ahora llegamos al punto popcorn. Aquí puede haber un poco de duda a la hora de clavar aguja porque hay como 2 hebras, pero recuerda, el punto popcorn es solo un punto, no tienes que hacer 2. Y si tienes alguna duda, cuando estés en la parte de atrás, tienes que saber que siempre debes tener 7 puntos altos entre punto a realce y punto a realce. Por tanto, aquí tenemos ya 4, 5, 6 y 7 puntos altos normales. Ahora tomamos lazada y nuevamente ese punto que está a realce por la parte frontal del trabajo lo tomamos de esta manera para seguir formando el punto cable. Lazada, ves que lo tomo desde aquí, chafando el punto con la aguja
cojo el hilo, lo traigo por aquí y hago mi punto alto. Y ahora tenemos el último punto alto, que lo hacemos normal. De esta manera no hemos roto la secuencia de punto cable que nos va a formar el entramado del borde del chal. Bien, para la fila número 3, este punto se compone, a partir de los abanicos, se compone de intercalar puntos abanicos y puntos puff. Bien, entonces después de haber hecho una fila de puntos puff, nos va a tocar hacer una fila de puntos abanico. Lo primero que vamos a hacer en la fila número 3 es hacer un medio abanico encima del medio abanico de puntos puff que hicimos en la vuelta anterior. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en lugar de 7 puntos altos vamos a hacer 4. 1, 2, 3, 4. Es una mitad de abanico, ¿sí? Un medio abanico. Esa es la fila número 3, que es la que se va a ir repitiendo después en todo el chal. Ahora nos acercamos aquí donde teníamos el punto bajo y hacemos un punto bajo. Tomamos lazada y en el huequecito de las dos cadenas que hicimos en el punto puff, ahí es donde hacemos ahora nuestro punto de 7, o sea, nuestro abanico de 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El punto de abanicos nos queda encima del abanico de los puntos puff. Donde tenemos el punto bajo, hacemos un punto bajo en esta fila número 3. Y nuevamente, donde tenemos el punto de abanico de puff, hacemos un abanico de 7 puntos altos. Y así vamos trabajando hasta el final. En cada punto bajo un punto bajo y en cada abanico de puntos puff un abanico de 7 puntos altos. De esta manera hemos ido intercalando. Donde estaba el abanico de puntos puffs hemos hecho un abanico de 7 y en cada punto bajo hemos clavado y hemos hecho un punto bajo y llegamos aquí al final. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos lazada y encima del punto puff vamos a hacer un medio abanico, igual que empieza la fila acaba, es decir, hacemos 4 puntos altos en lugar de 7, igual que empezamos acabamos. Y ahora en este otro lado vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado. Es decir, aquí, lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí. Aquí hicimos un punto alto normal primero, después cogíamos los puntos a relieve así, chafando la vareta para continuar haciendo el punto cable, así. De esta forma se te va a formar el punto cable cuando giremos la labor. Y ahora aquí tenemos que hacer 7 puntos altos, 1, en cada punto de base, 1, 2, 3 y aquí cuando llegues al punto popcorn acuérdate que es solo un punto, no te confundas y hagas 2, es solo un punto. 3, 4, 5, perdón, estoy contando mal, ya voy por la... Aquí es mi último, el séptimo punto, ¿vale? Tienes que tener 7 puntos entre punto a realce y punto a realce. Y nos encontramos nuevamente la vareta, la tomamos así nuevamente para ver si se forma de esta forma un punto cable en la parte de delante, así, pisando la vareta. Y por último hacemos un punto alto en la tercera cadenita del trabajo. Levantamos 3 puntos cadena y giramos la labor para ver cómo nos está quedando por delante. Por delante, al tomar el punto cable de esta manera, ya se está empezando a formar el trabajo, ¿ves?, del margen. Y aquí tenemos nuestro primer punto puff. Y luego esta combinación de puntos abanico. Los puntos abanico puff, los puntos abanico formados por las varetas. Y el principio y el final siempre iguales.
Entonces vamos a hacer la fila número 4, hemos levantado 3 puntos cadena y este margen siempre lo vamos a tener que dejar igual. Ahora, como estamos en la parte delantera, lo tomamos así, por debajo. Hacemos 1 y 2 puntos a relieve. Esto es un punto cable y siempre lo vamos a dejar igual. Bien, empezamos con 3 puntos cadena, que son un primer punto alto, que serían como el margen de aquí, y luego ya hacemos los 2 puntos a realce. Entonces ahora en estos 7 puntos que tenemos entre puntos a realce y puntos a realce, vamos a hacer una combinación de puntos popcorn. Ahora vamos a ponerlos aquí en los laterales para que nos vayan formando a medida que se avanza un rombo. Entonces la secuencia cuando estemos en esta cara frontal es hacer un punto alto, solo uno, y en el siguiente ya hacemos nuestro punto popcorn, es decir, 4 puntos altos en el mismo punto de base. 1, 2, 3, 4 puntos altos en el mismo punto de base. Levantamos, vamos a la cuarta o primera vareta, traemos punto popcorn. Ahora entre punto popcorn hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y en el cuarto punto volvemos a hacer un punto popcorn, que son 4 puntos clavados en el mismo punto de base, 1, 2, 3 y 4. Levantamos, nos vamos a la primera, hacia allí, cogemos el hilo, ajustamos, traemos punto cadena y aquí nos quedará un punto. Lo hacemos. Así nos debe quedar. Ahora hemos intercalado los puntos popcorn para ir formando rombos en el margen. Bien, entonces los 7 puntos quedan ocupados igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero tomados de diferente forma. Ahora aquí nos encontramos con los 2 puntos cable, pues los hacemos por delante para no variar nunca esta franja que es la decorativa del margen. Y ahora aquí tenemos el último punto alto. ¿Vale? Igual que aquí tenemos un punto alto antes de llegar a los puntos cable, aquí también tenemos uno. Así nos queda el margen. Ahora vamos a la siguiente fila repetitiva del patrón, ¿vale? Esta es la segunda, donde empieza a repetirse, tercera, y ahora vamos a la cuarta. Para la cuarta fila, si te fijas aquí, lo último que hicimos es una fila de abanicos en puntos altos. Pues nos tocará hacer ahora una fila de abanicos puff. Vale. Empezamos haciendo en esta cuarta fila un punto bajo en este punto de aquí. Un punto bajo. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí la primera intersección y ahí en ese punto bajo, igual que hicimos aquí, vamos a hacer ya nuestro punto de abanicos de puff. Por tanto, empezamos con un punto bajo en el primer punto, 3 cadenas, y en ese punto bajo hacemos un abanico de puffs, es decir, 1, 2, 3, 4 vueltas, cerramos, punto cadena, 2 puntos de separación, lazada, y en el mismo punto 1, 2, 3 y 4. Cerramos. Hemos hecho un abanico de puffs que nos queda intercalado aquí. Seguidamente vamos a hacer 3 puntos cadena y en la cuarta vareta del punto de abanicos hacemos un punto bajo. De nuevo 3 cadenas, repetimos el proceso de aquí, pero cambiando que aquí empezamos haciendo un punto puff y aquí hemos empezado haciendo un punto bajo, porque si te fijas el punto de abanico estaba en este caso más lejos, por tanto aquí al tenerlo cerca ya empezamos directamente con el punto de abanico aquí. Ahora tomamos lazada y volvemos a repetir. En cada uno de estos puntos de intersección entre abanico y abanico hacemos un abanico de puffs 4 veces, 2 cadenas en el mismo punto, 1, 2, 3, 4 veces, cerramos, punto cadena y seguimos así hasta el final. 3 cadenitas
En el cuarto punto de la fila de abajo de abanicos hacemos un punto bajo, 3 cadenitas y aquí volveríamos a hacer un abanico de puffs. Así hemos llegado al final. Bien, igual que empezamos haciendo un punto bajo, acabamos haciendo un punto bajo en el primero de esos puntos altos que formaron el medio abanico de la fila anterior. Igual que empieza, siempre acaba la fila. Bien, entonces aquí nos encontramos con el otro lado y hacemos lo mismo que hicimos en el otro lado. Un punto alto, nos vienen los dos puntos altos que tomamos por debajo para seguir formando el cable y ahora intercalamos los popcorn. Por tanto, hacemos un punto alto. En el siguiente punto hacemos un punto popcorn, 1, 2, 3, 4 puntos altos, los 3 puntos altos entre medio de los dos puntos popcorn, 1, 2 y 3, otro punto popcorn, cadena para cerrarlo y el último punto alto antes de llegar a los dos puntos cable. 1 y 2 los tomamos por debajo, igual que hicimos en el otro tramo de los 13 puntos que conforman el margen, y aquí en el último punto hacemos nuestro último punto alto. Esto nos va quedando así. Aquí tenemos los puntos intercalados. El rojo es un color que da muy mal en cámara, pero bueno, espero que lo veas bien. Y aquí ya hemos hecho nuestra fila de abanicos intercalados. Bien. La fila 2, la fila 3 y esta es la fila 4. Vamos a hacer ahora la fila número 5, que forma parte de lo que es el patrón que se repite. Levantamos siempre 3 puntos cadena para iniciar y giramos la labor. Volvemos a estar en una fila de las de detrás. En el caso de los puntos altos estamos por detrás. Ves que los puntos popcorn están delante. Entonces tomamos lazada, estos 3 puntos significan el primer punto alto y ahora los 2 puntos cable los tomamos igual que hicimos en la otra vuelta. Así, chafando el punto. Ahora recuerda que entre punto cable y punto cable debes tener 7 puntos altos. 1, 2, que es el que ocupa el punto popcorn, los 3 que había en el medio, 3, 4, 5, el último punto popcorn que hicimos aquí sería el punto número 6 y aquí tendríamos otro más, el 7. Siempre son 7 puntos. Bien, entonces ahora tenemos las varetas que hay que tomar chafándolas para formar el punto cable. ¿Ves? Entras por aquí, chafas la vareta y así. Y el último punto alto. ¿Vale? Esto luego cuando lo giremos no rompemos la dinámica de hacer este margen de aquí. Bien, entonces ahora vamos a hacer la fila número 5. La fila número 5, en esta hicimos una fila de puntos puff, por tanto nos va a tocar otra vez hacer una fila de abanicos. Entonces va a empezar así. En el primer punto bajo que tenemos hacemos un punto bajo. Tomamos lazada y donde tenemos el punto abanico de puffs hacemos nuestro abanico de 7 puntos altos. 4, 5, 6, 7.
Esta es la secuencia, aquí acaba la secuencia, ahora te explicaré. Llegamos al punto bajo y hacemos un punto bajo. En realidad estamos haciendo lo mismo que hicimos en esta sección de aquí, lo único que aquí empezamos con un medio abanico y aquí, como tenemos el punto puff más cerca, ya empezamos con un punto bajo y enseguidamente el punto abanico. Entonces ahora seguimos en cada punto de abanicos puff, vamos haciendo 7 puntos altos, 4, 5, 6 y 7, y en el punto bajo insertamos y hacemos un punto bajo, y esto lo vamos a hacer hasta el final. Hemos acabado haciendo un punto bajo en la cuarta cadenita, igual, o sea, en el punto bajo igual que empezamos aquí. Empezamos con un punto bajo y luego el abanico, acabamos igual, el abanico y un punto bajo donde teníamos el punto bajo aquí. Ahora, en la parte de aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Aquí tenemos los dos puntos cable, entonces primero siempre va un punto alto normal, y ahora los puntos cable que tomamos chafando así desde la parte trasera, lo mismo que hicimos en el otro lado. Bien, los dos puntos cable los cogemos así cuando estamos en la parte trasera, y ahora los 7 puntos altos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerda que cada punto popcorn es solo un punto, no dupliques, y 7. Ahora los puntos cable los tomamos cogidos así desde delante: 1 y 2. Y para acabar en la tercera cadenita hacemos un punto alto. Vamos a levantar 3 puntos cadena para girar la labor, que será el primer punto alto, y te cuento. A esta altura de aquí ya lo que vamos a hacer es repetir constantemente. Es decir, ahora en esta parte de las franjas de los puntos popcorn, cada vez que te encuentres con una fila frontal, o bien vas a hacer, depende de lo que te toque, si aquí tenías 2 puntos, aquí ahora que nos tocaría repetir este para formar el rombo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es nuestros puntos cable y repetir esta fila, que te acuerdas era 3 puntos altos, punto popcorn, 3 puntos altos, ¿vale? Así formamos, ya lo verás ahora, formaremos el rombo. Entonces hacemos nuestros 2 puntos cable y el punto alto, y aquí vamos a volver a la fila número 2, es decir, vamos a volver a hacer nuestro punto puff aquí. Es repetir la fila número 2. Después será la fila 3, la 4 y la 5, la 2, la 3, la 4 y la 5. Así es todo el trabajo. Bien, y aquí por detrás ya has visto que siempre son iguales, y por delante vas a ir intercalando, depende de la fila anterior. En este caso, para formar ahora el punto intercalado aquí, tendremos que hacer la secuencia de, después de hacer nuestros 3 puntos cadena, que son el primer punto alto, tomaremos los 2 puntos cable por delante, 1 y 2, y ahora para intercalar el punto popcorn aquí en el medio, la secuencia es 1, 2, 3 puntos altos, y en el cuarto el punto popcorn, para que nos vaya formando el rombo. 1, 2, 3, 4 puntos altos en el mismo espacio para formar el punto popcorn, punto cadena y 3 puntos. 1, 2 y 3. Es decir, esta parte de los puntos altos por detrás siempre se van a tomar igual, y por delante va a depender de si estás después de esta fila o después de esta fila. Ahora, como teníamos 2, tenemos que intercalar en el centro, por tanto la secuencia es 3 puntos, punto popcorn, 3 puntos. Y ahora aquí hacemos
nuestros 2 puntos cable y el último punto alto. Entonces, lo que te decía, me voy a acercar un poquito. Aquí vamos a volver a repetir la fila número 2. Si te fijas, estamos posicionados otra vez igual. Tenemos igual que cuando empezamos, cuando montamos las cadenas, aquí ya teníamos nuestro primer arco. Volvemos a estar igual. Por tanto, vamos a volver a empezar. Vamos a hacer la fila 2. Tomamos lazada y en el punto bajo empezamos haciendo nuestro punto puff, solo uno. Es la fila número 2. Si tienes dudas puedes ir volviendo hacia atrás en el vídeo. Cerramos y ahora haríamos las 3 cadenas, punto bajo en la cuarta cadenita del abanico, 3 cadenas y aquí en la intersección, igual que hicimos en la fila 2, volvemos a montar nuestro punto de abanico de puffs. 1, 2, 3, 4, un punto puff, cerramos, 2 cadenas y un punto puff. Y así iríamos haciendo hasta el final. 3 cadenas, punto bajo y repetiríamos la fila número 2. Una vez acabada la fila número 2, repetiríamos lo mismo que la fila número 3. Igual que la 4, igual la 5. 2, 3, 4, 5. Y aquí lo único que iríamos haciendo es por detrás siempre igual y por delante, dependiendo si te toca hacer el punto central, sería la secuencia 3 puntos, punto popcorn 3 puntos. Si cuando gires en la parte frontal te toca la intercalación, sería un punto alto, punto popcorn, 3 puntos en el centro, punto popcorn, punto alto. Te lo voy a enseñar en el trabajo un poco más avanzado. Un poquito más avanzado, lo bonito que queda el chal a medida que lo trabajas. Te enseño aquí todo lo largo que lo tengo hecho, para que veas lo bonito que va quedando este punto trabajado. Es muy entretenido. Llega un momento que ya te aprendes las filas y entonces es un trabajo que es ideal pues si estás viendo una serie. Yo lo uso mucho para cuando estoy en el coche porque no tengo carnet, siempre voy de copiloto y tengo que viajar mucho por trabajo, entonces pues me lo llevo en el coche y voy haciendo a ratitos. Bien, entonces aquí fíjate, ves, vamos formando los puntos popcorn, van formando un rombo, se van intercalando. Entonces es lo que te decía, una vez llegues a la fila número 6, vas a volver a repetir la fila número 2. Fíjate que es lo mismo. Repites hasta que llegas al punto cable y haces lo que te toque en este caso. Y te tocaría después de 1, pues la otra secuencia. Volveríamos y nos tocaría nuevamente hacer la fila número 3, la que empezaba con un medio abanico, igual que aquí. Medio abanico, medio abanico, medio abanico, se va repitiendo. Después tendríamos la fila número 4, la que empieza con un punto bajo, la fila número 5, la que empieza con un punto bajo y de nuevo la 2, 3, así, ¿vale? Vas repitiendo todo el rato el patrón. Y al ir haciendo el punto cable sin dejar de hacerlo, tanto por delante como por detrás, nos queda este efecto tan bonito como de remate del chal, que hace los márgenes del chal. Creo que es un punto también muy bonito para hacer una mantita, ¿vale? Pero bueno, yo en este caso lo he diseñado para hacer este chal con bolsillos. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es montar ya los bolsillos. Es muy fácil, tiene tomar atención de ir viendo dónde colocar los puntos, pero el efecto yo creo que es muy bonito y el margen así con puntos popcorn intercalados queda muy elegante y luego el punto pues es, como ves, muy trabajado y muy agradecido. Vamos a hacer ahora los bolsillos. El bolsillo lo vamos a hacer de las dimensiones adecuadas para que nos quede bien centrado. Y va a ser un diseño, como ves, es prácticamente lo mismo que hemos hecho en cuanto a las franjas laterales y la intercalación de puntos popcorn, pero en el centro hemos hecho puntos medios altos para que nos quede más cerradito y no se nos vaya cayendo nada. Y luego hemos rematado aquí con un punto cadena. Entonces, para hacer el bolsillo vamos a hacer 34 puntos cadena. Ahora vamos a levantar 3 puntos cadena adicionales y vamos a empezar a hacer todos estos 34 puntos en puntos altos.
Bueno, pues como ves, lo que estamos haciendo es repetir el mismo patrón que hicimos aquí. Aquí lo estamos haciendo lo mismo. Ahora nos tocaría intercalar los 2 puntos popcorn, 3 puntos altos punto popcorn. Lo mismo que vamos a hacer aquí. La única diferencia es que en el centro, en lugar de hacer el punto de abanicos, hacemos 10 puntos altos. Pero esto, repetir lo mismo que hemos hecho en el chal, es ir intercalando los puntos popcorn con los puntos Bueno, pues así hemos venido y así nos queda queda lo que es el mismo patrón que hemos hecho en todo el borde del chal. Y yo he levantado 21 filas, o si lo quieres contar de otra forma, he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 popcorns, ¿vale? Entre aquí hay una fila, 2, 3, 4, 5, 6. El patrón es muy simple, es una primera fila como hemos visto a puntos altos y luego hemos ido intercalando una de popcorns que es la secuencia de 3 puntos altos, punto popcorn, luego hemos dado otra de cierre y luego la de punto alto, punto popcorn, 3 puntos en el centro, punto popcorn, punto alto y siempre los puntos cadena. Es lo mismo que hemos hecho en el chal, lo único que aquí hemos hecho simplemente 10 puntos altos. Entonces, cuando ya tenemos esas filas realizadas, lo que vamos a hacer aquí ahora simplemente son puntos bajos alrededor. Evidentemente vas a tener 34 puntos, los mismos que hicimos en la base. Y ahora vamos a ir subiendo más puntos para hacerle un pequeño reborde así al bolsillo y acabaremos haciendo una fila de punto cangrejo. El punto cangrejo es un punto que se trabaja en sentido contrario, es en vez de aquí hacia allí, de allí hacia aquí, ahora lo veremos. Por tanto, aquí si quieres dar más o menos filas da igual, pero tiene que ser un número impar, porque ahora hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos que acabar allí. Yo voy a dar 7 filas, que es un número impar y me va a dejar en esta posición de aquí para hacer el punto cangrejo. Si quieres dar alguna más, que sea impar. Por aquí ya he dado las 7 filas y como ves estoy posicionada aquí en la izquierda. Entonces, para poder hacer el punto cangrejo, lo único que hacemos es levantar un punto cadena como si fuéramos a hacer punto bajo, pero nos vamos a ir hacia allí. Te vas al primer, es que tienes aquí, voy a acercarme un poquito más. Aquí hemos hecho un punto cadena, aquí tienes el primer punto y aquí tienes el segundo. Te vas al segundo punto, pasas, coges el hilo y haces como un punto bajo, pero ves que se retuerce. Entras, traes el hilo y haces un punto bajo, pero al hacerlo en dirección contraria queda este efecto de como rizadito tan bonito que es el punto cangrejo. Es muy muy sencillo, solo es, si no lo has hecho nunca, acostumbrarte a tejer en dirección contraria. Pero ves, insertas, coges y pasas tu punto bajo y así se va formando este remate de aquí en forma ondulada. Pues este punto cangrejo lo hacemos hasta el final y ya tendríamos acabado el bolsillo. Entonces mi chal mide 1,70 m por 40, bien. Entonces tú lo que vas a hacer ahora es probarte tu chal, porque lo puedes haber dado más vueltas si has querido darle más vueltas. Entonces vas a probártelo para que te quede justamente la mitad. Y ahí posicionas tú tus brazos y más o menos buscas la postura ideal para que cuando te lo pongas te quepan bien las manos, los brazos, porque puedes tener los brazos más largos, tu altura más alta, menos alta que yo. Entonces mi chal mide 1,70 m por 40 y yo lo que he hecho aquí es dejar 7 centímetros, que es la medida para mí ideal, 7 centímetros aquí en la parte de abajo y 2 centímetros a cada lado. Y entonces he marcado con marcadores para posicionar el bolsillo y ahora simplemente los voy a coser y adornar con algún botón o algún detalle. Pues una vez cosidos los botones, así nos queda el chal con este punto tan bonito de intercalación de abanicos y puntos puff. Queda muy bonito, muy vistoso. Entonces yo lo que he hecho es que en la parte frontal le he cosido un botón para que aquí en la parte de los puntos popcorn, si quieres, lo puedas anudar y te quede más abrigadito. Y el mismo botón, pues le he puesto un botón en cada uno de los bolsillos para que quede conjuntado. Espero que te haya gustado el tutorial, que te hagas con un chal Caperucita y que me lo enseñes. Búscame en Instagram, te espero como quieres tejer. Gracias por acompañarme otro ratito más y hasta pronto.